Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al webinar internacional de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo. Hoy tenemos nuevamente un ponente de excepción, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía y Medicina de Pierna y Pie, que nos va a hablar de un tema muy interesante que son las lesiones del Aquiles. Un tema que es controvertido. Todavía discutimos mucho si tratamiento quirúrgico, conservador. Yo creo que hoy nos van a ilustrar muy bien de esto. Nuevamente dar las gracias a Cuña y Fombona por facilitarnos estos webinars. Y yo, sin más, quiero dar la palabra a la doctora Sandra Catalán para que nos haga la presentación de nuestro ponente. Sandra, cuando quieras. Buenas noches o buenas tardes, según donde estéis. Como ya ha dicho el doctor Dalmau, vamos a tener con nosotros a un ponente de excepción, al doctor Guillermo Arrondo, que nos va a hablar de las roturas agudas y crónicas del tendón de Aquiles. Como bien ha dicho, es el presidente de la SAMEFIP, es el past presidente de la BOAR Argentina y es el jefe de servicio de pierna, tobillo y pie del Instituto Dupuytren. Aparte de esta introducción de lo más importante, que es el ponente, también quería comentaros que si queréis hacerle preguntas, tenéis en el panel de control, hay una pestaña donde pone preguntas, podéis escribir ahí las preguntas y cuando demos paso a ellas, se las iré transmitiendo y podréis escuchar sus respuestas. Si alguien tiene algún problema a nivel técnico, que no escuche bien, que no pueda hacer preguntas, etcétera, lo podéis hacer también, pero en vez de por la pestaña de preguntas, por la pestaña de chat, ¿vale? Y también seréis respondidos. Pues nada, sin más preámbulos, introducimos al doctor Arrondo. Entonces, hablarles un poco de la rotura del tendón de Aquiles. El objetivo básicamente de mi charla va a ser mostrarles diferentes escenarios. Para hacer un resumen de lo que les voy a hablar, vamos a hablar de las roturas agudas del tendón de Aquiles que hayan ocurrido en un lapso menor de 15 días, que vamos a utilizar la técnica de Dresden. Las roturas agudas con un lapso mayor de 15 días, vamos a utilizar la técnica del punto de Krakow más el Git Box. Roturas inveteradas con defectos menores de 2 centímetros, el Krakow más el Git Box. Defectos entre 2 y 6 centímetros, el avance BI. Defectos mayores a 6 centímetros, transferencia de flexoralus longus. Y cuando son roturas por desinserción, que generalmente están asociadas a entesopatías, la técnica del split bridge. Para empezar a hablar del Aquiles, tenemos que hablar un poquito de la incidencia. El 75% de las roturas ocurre en personas entre 30 y 45 años, y generalmente durante la práctica deportiva. La frecuencia es mucho mayor en hombres que en mujeres, en una relación de 10:1, y generalmente hay antecedentes de tendinopatía previa solo en el 15% de los casos. La etiopatogenia de esta patología, hay que saber que la circulación intratendinosa corre longitudinalmente alrededor de los tractos colágenos que provienen del gemelo y el sóleo, y también los ascendentes del calcáneo. En esta composición anatómica hay un menor número de vasos entre los 2 y los 6 centímetros proximales a la inserción del calcáneo, que es donde ocurre generalmente la lesión que vamos a presentar. Como comentó hoy muy bien Antonio, realmente el tratamiento incruento también existe para el tratamiento de las roturas de Aquiles. Pero a mí me toca en esta charla defender el tratamiento quirúrgico. Entonces les tengo que contar que con el tratamiento incruento, muchos autores coinciden que hay un alto índice de reruptura, hasta un 30%, puede llegar a ocurrir atrofia del tríceps ural, vamos a encontrar también garras digitales, claudicaciones en la marcha y dolores en el talón crónicos, con talalgias crónicas bastante dolorosas. El 33% de los pacientes tratados incurrentamente tienen algún signo indicativo de déficit funcional como secuela alejada en la rotura del tendón de Aquiles tratado con el tratamiento incruento. Entonces vamos a empezar a caminar lo que les comenté hoy con respecto a los escenarios. Hablamos en el primer escenario, les voy a presentar la rotura aguda que ocurrió antes de los 15 días y vamos a utilizar la técnica de Dresden, que es una técnica mínimamente invasiva. Para hablar de la técnica, antes les quería hacer referencia a algunas cuestiones con respecto al diagnóstico de la rotura de Aquiles. Cuando vemos
el paciente generalmente hace el relato de haber sentido un latigazo, se da vuelta para ver quién le pegó en la práctica deportiva, por ejemplo, y generalmente eso es lo que nos sugiere que pudo haber tenido una rotura del Aquiles. Lo primero que vamos a individualizar es la posibilidad de un hiato, y un hiato tanto visible como palpable. A su vez, otro método de diagnóstico importante es la pérdida del tono del Aquiles por la falta de continuidad del tendón. Este es el signo de Matles, donde vemos que el pie pierde su equilibrio y supinación habitual, generando un pie plano. Este es un video donde podemos constatar una ruptura de un paciente que hacía 48 horas se había roto el Aquiles. Lo que les voy a mostrar primero es la maniobra de Campbell-Thompson en el pie sano, donde contrayendo los gemelos hay continuidad del tendón y se produce flexión plantar del pie. En cambio, en el enfermo, en el lesionado, vemos el signo de Matles con la caída del pie, y cuando hacemos la contracción de los gemelos no se produce la flexión del pie. Con respecto a los estudios complementarios, realmente pedir una ecografía lo único que hace es confundir, y generalmente genera falsos negativos, habla de desgarros parciales. Y la realidad es que el tendón, las ecografías casi siempre van a informar esto. La resonancia magnética sí puede ser útil para identificar el sitio de lesión, para planificar el tratamiento que nosotros vamos luego a realizar. Pero claramente el diagnóstico de la rotura del tendón de Aquiles es predominantemente clínico, con las maniobras que les expliqué anteriormente. Y bueno, vamos a avanzar con el tema del tratamiento. La técnica de Dresden, que es una técnica presentada por el grupo de Hans Wipp en Alemania, Dresden, por el doctor Amblang, donde hace una técnica mínimamente invasiva a través de un abordaje pequeño proximal y a través del uso de unas paletas que ahora les voy a mostrar. ¿Qué beneficios tiene esta técnica? Preserva el hematoma local con la consiguiente conservación de los factores de crecimiento y los mediadores inflamatorios. Se realiza una incisión pequeña, hay bajo riesgo de lesión del nervio sural, tiene mejor cosmética ya que el tendón cicatriza con una cicatriz mucho más fina y se permite la carga precoz. Las indicaciones son las roturas agudas en un lapso no mayor de 15 días de evolución, y las roturas de Aquiles que ocurran entre 2 centímetros y 8 centímetros proximales al calcáneo. La contraindicación, las roturas de más de 15 días y las roturas abiertas del tendón de Aquiles. Bien, este es el instrumental. Estas son las paletas que les comentaba. Son paletas con un ojal ovalado en la parte distal, con una pequeña pestaña que nos permite palpar percutáneamente dónde está la paleta, que ahora les voy a mostrar cómo se deslizan hacia la piel. Lo que utilizamos generalmente es el fireware, que es un hilo de polietileno de alta resistencia. El paciente se coloca en decúbito prono. Generalmente lo que hacemos es poner los dos miembros para luego les voy a mostrar, comparar la tensión de ambos Aquiles. La anestesia es regional, más una neuroleptoanestesia, y se opera sin manguito hemostático. Lo que hacemos nosotros es dibujar, graficar la zona de la lesión, palpando el hiato de la rotura, y luego 4 o 5 centímetros posteromedial al extremo proximal de la rotura, realizamos la incisión. Ahí vemos cómo realizamos la anestesia local con silocaína al 2% sin epinefrina. Este es el emplazamiento de la cicatriz posteromedial, más o menos a 4 o 5 centímetros del extremo proximal de la rotura del tendón. Aquí estamos deslizando las paletas, que ahora luego lo vamos a ver más claramente, y es importantísimo que estas viajen entre la fascia y el peritendón. Esta es una de las cosas más importantes que tiene esta técnica, porque evita, como otras técnicas anteriores percutáneas como la May y Griffith, evitar el deslizamiento de las paletas por debajo del celular subcutáneo, donde podemos lesionar el nervio sural. Esto es lo que le comentaba anteriormente, donde vemos deslizar entre la fascia y el peritenón la paleta. Ven cómo hace un relieve en la zona de la piel, donde vamos a palpar esa pestaña que decíamos que tenía el extremo de la paleta en su ojal. Aquí colocamos las dos paletas paralelas, generalmente tienen el parámetro de que están más o menos a una misma distancia a través de sus mangos,
y estas líneas, y lo que se hace, se perfora a través de una aguja recta con el hilo de polietileno de alta resistencia, haciendo el primer pasaje a través del tendón en forma percutánea. Finalmente se retraen estas paletas en forma simultánea, 1,5 centímetros proximales a donde habíamos atravesado el primer hilo, y se coloca el segundo hilo con la misma maniobra que explicábamos anteriormente. Una vez realizado ese pasaje, se tracciona de las dos paletas, lográndose extraer los 4 extremos de los hilos, que corresponden 2 a cada uno de las seguidoras que hemos utilizado. Una vez que ocurre eso, aquí les muestro un esquema gráfico de qué punto nos gusta hacer, no es un punto tipo Kessler, de un lado y del otro, para posibilitar, una vez pasados los hilos, usamos agujas curvas para realizar ese esquema que les mostré en el dibujo, y una vez realizado eso, lo que se hace es traccionar del hilo y darle tensión con el pie en equino a través del ayudante, y una cosa importante es compararla con el pie contralateral, esa tensión que le damos a los hilos para que la tensión con el Aquiles opuesto sea más o menos comparable. Bien, respecto al posoperatorio que vamos a utilizar en los pacientes que tratemos con una técnica de Dresden. No es el posoperatorio que está descrito en la técnica original, sino que varios autores han hecho la presentación de la rehabilitación precoz agresiva, que realmente trae mucho más confort y mejores resultados en los pacientes. El posoperatorio, el paciente sale de quirófano con un walker boot, con 2 taloneras de 1,5 centímetros, o sea, 3 centímetros de altura. Este walker lo vamos a utilizar durante 6 semanas. Comienza con apoyo con muletas a las 48 horas, parcial hasta las 2 semanas. A partir de la primera semana se permiten movimientos activos de dorsiflexión en el pie, y a la 4ª semana se carga este movimiento activo de dorsiflexión con una pesa de 4 kilogramos. A la 6ª semana se retira el walker y una de las taloneras, y desde la 6ª semana y hasta el 3er mes, un retorno progresivo a las actividades cotidianas, con solo una talonera. Acuérdense, es a la 6ª semana retiro de walker, calzado con una talonera que se mantiene durante 3 meses. Desde la 6ª semana se autoriza la natación y la bicicleta, a partir del 3er mes trote liviano, y del deporte de contacto se prolonga hasta el 6º mes. Les voy a mostrar ahora entonces una experiencia que hemos hecho, que podemos evaluar en el CEP, cirujanos especialistas de pierna y pie, en el Instituto Dupuytren, donde evaluamos 90 pacientes, 87 hombres y 3 mujeres, y una paciente con ruptura bilateral. Es un trabajo que pudimos presentar y tuvimos el orgullo de presentar con el doctor Stefan Rammel y el mismísimo autor de la técnica, el doctor Amlan. ¿Qué evaluamos en este trabajo? El tiempo para realizar la elevación monopodálica, mostrarles qué imágenes de resonancia se ven en el 1er y 6º mes, evaluar las heridas, qué complicaciones tuvimos con las heridas, el compromiso del nervio safeno o sural y el porcentaje de reruptura. Con respecto a la elevación monopodálica, el promedio de elevación monopodálica es equivalente al que se observa en el uso de técnicas clásicas a cielo abierto. Con respecto al control de la resonancia magnética, lo hacemos en las fases de T1 y T2, y lo que podemos observar, que en el 1er mes hay una solución de continuidad, realmente que no nos alienta a darle demasiada carga, pero esta solución de continuidad no nos debe generar temor en relación a la rehabilitación temprana. Esta es la imagen que pueden ver al mes, tanto en T1 y T2, de un tendón operado con técnica de Dresden. A los 6 meses lo que encontramos es un tendón homogéneo y cicatrizado. Y otra de las cosas interesantes para mostrarla, que en algunos casos lo que podemos observar son algunos defectos con mínimas imágenes heterogéneas en el tendón que no inhiben la posibilidad de habilitar al 6º mes al paciente a la práctica deportiva. Con respecto a la herida, tuvimos 3 pacientes que hicieron algún grado de sufrimiento de herida. Este defecto, esta complicación,
sucedió generalmente cuando emplazamos mal la herida original, que es posteromedial, cuando lo hicimos centrales o más laterales. Con respecto al nervio sural, tuvimos 2 lesiones del nervio sural. Una fue una parestesia que resolvió espontáneamente a los 6 meses y la otra tuvo que explorarse. Respecto a la rotura, el paciente, de la de siempre, la culpa la tiene el paciente. No, el paciente se había retirado la bota a las 2 semanas, por lo cual se decidió solucionarlo por la misma técnica. Respecto a los resultados que les estuve mostrando, hice este pequeño metaanálisis con autores también que son amigos nuestros, los doctores Ortiz y Wagner de Chile, y bueno, y la gente amiga de Alemania, donde se presentan números equivalentes en relación a los diferentes parámetros evaluados. Nosotros tuvimos lesiones del nervio sural, creo que fueron producto del mal emplazamiento de la herida y un defecto técnico, más que por la misma técnica. Y este es el mismo esquema, pero puse un renglón más arriba, una evolución de un trabajo con 211 pacientes, donde se evaluaron este número enorme de pacientes y donde ven con una técnica cielo abierto convencional, donde ven que los porcentajes de complicación, de compromiso de los nervios y las roturas son bastante mayores. Entonces, como conclusión, la técnica de Dresden tiene una corta curva de aprendizaje, permite un apoyo precoz a las 48 horas, tiene baja incidencia de lesiones del nervio sural, tiene bajo porcentaje de rupturas, mejor estética y presenta una regeneración homogénea del tendón por imágenes de resonancia a los 6 meses. Luego, como habíamos dicho, les voy a contar el segundo escenario, cuando eran lesiones que podíamos identificar o el paciente nos llega luego de 15 días de sucedido el evento de la rotura. Aquí vamos a utilizar una técnica a cielo abierto con el punto de Krakow más el Gittbox. La técnica de Krakow, que fue la primera que empezamos a utilizar, es un punto, como pueden ver en la imagen, que nos obligaba a hacer un abordaje posteromedial, colocar un yeso en posición equina durante 4 semanas, y utilizamos un walker boot con un realce posterior de 3 centímetros durante 4 semanas más. Se presentó este trabajo y es en lo que estamos entusiasmados y en breve vamos a presentar el trabajo de la evaluación de nuestros casos, donde se hizo una modificación con el Gittbox que permite que las suturas vuelvan a los extremos proximales y distales y no queden los nudos de la sutura dentro de la cicatriz del tendón. Y a su vez se hizo un estudio comparativo entre los dos puntos, los dos sistemas, donde se constató que la resistencia con la modificación del Gittbox da una resistencia del doble, ¿no es cierto? Uno tolera 85 newton y el otro 168 newton de carga. Para mostrarles en el ejemplo en vivo, donde ven el diseño de la herida quirúrgica, un abordaje posteromedial, se resecan los bordes deflecados del tendón, ese es el defecto que nos había quedado, y finalmente la realización del punto de Krakow con el Gittbox, que nos permite coaptar correctamente los dos extremos del tendón. El posoperatorio lo mismo, así cometiendo una redundancia pedagógica y que nos va a servir también para repasar el posoperatorio de la Dresden. Colocamos una bota Walker con 2 taloneras de 1,5 centímetros. El Walker lo va a tener 6 semanas. Comienza con apoyo con muletas a las 48 horas. Mantiene el apoyo parcial durante 2 semanas. A partir de las 2 semanas tiene apoyo completo con el Walker y los realces. A partir de la primera semana comienza con movimientos activos de dorsiflexión, se le agrega el peso. A la 6ª semana se retira el Walker y una de las taloneras. Desde la 6ª semana hasta el 3er mes hay un retorno progresivo de las actividades cotidianas con una sola talonera y sin la bota. Desde la 6ª semana se autoriza la natación y la bicicleta y el trote liviano a partir del 3er mes, con deporte de contacto recién al 6º mes. ¿Qué complicaciones tuvimos con este tipo de abordaje? Y lo más llamativo de esto no es tanto la reruptura, sino las desventajas que genera la dehiscencia de la herida y el edema residual
que tienen producto de la agresión quirúrgica a este abordaje. Como ven aquí, hace bastantes años, en el 2008, pudimos evaluar 30 pacientes en el equipo de pierna de tobillo y pie del Instituto Dupuytren también, donde se demostró un porcentaje bastante alto de complicaciones de las heridas cutáneas. Pasemos entonces al tercer escenario. Lo más divertido va a ser después discutir y preguntarnos y cuestionarnos todas estas cosas. El tercer escenario que les muestro son las lesiones traumáticas crónicas, que las vamos a dividir y nos sigue sirviendo como ejemplo este trabajo presentado por Myerson en el 99, donde determinó los diferentes gaps en la ruptura de los defectos segmentarios y las rupturas crónicas del tendón. Cuando hay defectos menores de 2 centímetros, vamos a usar nuevamente el Krakow más el Gitbox. Cuando hay defectos entre los 2 y 6 centímetros, el avance BI, y cuando el defecto es mayor de 6 centímetros, la utilización de la transferencia del flexor alus longus. Bien, como dijimos, en las tipo 3A, que son defectos menores a 2 centímetros, punto de Krakow. Igual que en las lesiones agudas, hay que resecar el tejido fibroso y si el gap es menor de 2 centímetros, realizar esta técnica. Con respecto a los defectos entre los 2 y 6 centímetros, está el avance BI. Y les muestro este trabajo que realizamos, que presentamos en el año 2020, donde uno de nuestros anatomistas del grupo, el doctor Casola, disecó 14 preparados, donde constató que la unión músculo-tendinosa ocurre desde el malleolo medial a más o menos 16 centímetros proximales en la pierna. Entonces, en vez de realizar la típica incisión larga prolongada desde posteromedial hasta la parte central de los gemelos, lo que realizamos son 2 incisiones. Una clásica posteromedial, donde vemos que los puntos no llegan a cerrar ese gap que habíamos constatado, entonces realizando una incisión a 16 centímetros del malleolo medial pequeña de 3 centímetros, logramos hacer el BI para posibilitar, es una incisión un poquito más grande, no la que mostramos, pero fíjense que a través de 2 incisiones independientes podemos realizar esta técnica con menor morbilidad para el paciente. Acá les muestro este mismo caso, donde se muestra la sutura del tendón una vez realizado el BI, y luego de suturado la BI, el avance BI proximal. Bien, y finalmente, dentro de las rupturas crónicas, el defecto mayor es de 6 centímetros. Este es un caso de una señora que tenía esa lesión de 9 centímetros, que aparentemente había sido una rotura que había pasado inadvertida y había hecho una calcificación por hematoma de unos 9 centímetros, y ese es el defecto en el slide de la derecha que mostraba el tendón. Una vez detectado el defecto y decidida la técnica y la planificación quirúrgica, lo que hicimos es abrir la fascia para entrar en compartimento profundo, detectar el flexor alus longus, retraerlo y cortarlo lo más distal posible en la entrada del pie que podamos. Una vez resecado el tendón, realizamos un punto de Krakow en el extremo, medimos su diámetro para determinar qué tornillo de biotenodesis vamos a utilizar y hacemos la biotenodesis con la implantación del tendón en la zona de la tuberosidad mayor inmediatamente anterior a la inserción del Aquiles. Una vez realizado eso, le damos tensión al tendón y lo que hacemos es los extremos remanentes proximales y distales, suturarlos al músculo. Y finalmente el último de los escenarios que habíamos charlado, que son las roturas por desinserción del Aquiles. Generalmente están asociadas a entesopatías, y este caso que les voy a mostrar había sido por inyección de esteroides. Le muestro, pude rescatar la resonancia magnética de la entesopatía de este paciente que había sido infiltrado por un colega, y bueno, y sucedió lo que debe suceder habitualmente, que es la rotura por arrancamiento debido a la naturaleza y a la ayuda del macrobio, que en este caso fue uno de nuestros colegas. Una vez identificada la rotura, decidimos operarlo. Era un paciente joven de 45 años de edad. Lo colocamos en posición prona con un pequeño realce. En todas las técnicas que utilizamos hacemos ese rollo para posibilitar el manejo de la flexión del pie y el realce del pie en buena posición, y un realce contralateral
para que la pierna nos quede en rotación neutra y que sea técnicamente más fácil realizar todo el tratamiento quirúrgico. En este caso habíamos diseñado una incisión posterolateral en L, realmente, y les voy a mostrar ahora. Esa incisión nos ha traído inconvenientes en la cicatrización de la cicatriz distal, porque al darle movilidad precoz genera generalmente dehiscencias. Este era el paciente, preferimos esta incisión recta, que tiene una buena cicatrización. Aquí vemos como ya disecamos la zona remanente desflecada de la desinserción del Aquiles, donde vemos el extremo del tendón, y toda la tuberosidad con toda la antesopatía que habíamos visto en la resonancia. Realizamos la exostosis del tratamiento del ganglion habitual y la resección de todas las calcificaciones de la tuberosidad mayor. Una vez realizado eso, vemos la superficie cruenta ósea, que esto nos va a servir también para que mejore la cicatrización y la implantación del tendón sobre esta superficie. Realizamos con los introductores la zona de los orificios proximales del sistema SpeedBridge, que son los twin lock, que son unos tornillos de biotenodesis de PIC con 2 cintas de polietileno de alta resistencia. Allí ya colocamos en el slide de la izquierda los 2 sistemas con el par de cintas en cada uno de ellos. Lo que tenemos que hacer, como ven aquí, es pasarlas a través del extremo del tendón y cruzar la de la derecha, vendría a ser la medial hacia lateral, y la lateral mantenerla para generar como si fuese una N, que ahora lo van a ver cuando se los muestre. Esto es interesante, hay que calcular con la inserción del twin lock la tensión y la posibilidad de que el extremo del tendón quede adherido al hueso. La resistencia de estas cintas de polietileno de alta resistencia son de más de 400 newton, que nos permiten darle carga precoz al paciente. Ahí ven cómo se introdujo ese sistema, y el resultado intraoperatorio lo pueden ver cómo queda este diseño de una N que aplica el tendón sobre la superficie cruenta del hueso, y utilizamos, en este caso fue una modificación de técnica, estos hilos de polietileno para reforzar en forma medial y lateral la sutura que habíamos realizado. Este es el aspecto clínico de la sutura en el posoperatorio inmediato, y esta es la radiografía posoperatoria. Como conclusión entonces, y empezando con la primera diapositiva que les mostré, espero que les haya servido la posibilidad de discutir qué hacer en cada uno de los escenarios en la rotura de Aquiles. Cuando son roturas agudas, entonces, que podemos diagnosticar antes de los 15 días y operar antes de los 15 días, la técnica indicada es la cirugía de Dresden. Cuando son roturas agudas que pasó más de 15 días, utilizamos la cirugía a cielo abierto con la técnica del punto de Krakow más el Gitbox. Cuando son roturas inveteradas con un gap de 2 centímetros, el mismo sistema, Krakow más Gitbox. Cuando son defectos de 2 a 6 centímetros, avances BI. Cuando son defectos mayores a 6 centímetros, transferencias de flexor a luz longus. Y cuando son roturas por desinserción, lo que les mostraba ahora al final, que generalmente están asociadas a antesopatías, la utilización del sistema SpeedBridge. Bueno, no quiero dejar de agradecer nuevamente a la Sociedad Española, tenemos muchísimos amigos allí, me encanta poder compartir estas cosas con ustedes, y nada, esperemos que ahora la charla y la discusión se ponga divertida. Muchísimas gracias, esperemos vernos pronto. Bueno, yo no sé los asistentes, pero a mí me ha encantado la charla, y ya tenemos unas cuantas preguntitas. Entonces, si quieres, empiezo a hacerte, que la gente se va animando conforme respondiendo. Sí, a ver, el doctor Miguel Barrientos nos pregunta, si importa el tamaño del gap de la rotura. Yo creo que esto ha quedado bastante claro con la última diapositiva. No sé si quieres añadir alguna otra cosa en cuanto al tamaño, pero vaya, yo creo que es lo que... Totalmente. A ver, esto también es bueno, siempre no hay que ser dogmático, pero estas cuestiones que uno plantea como esquemas de protocolo de tratamiento, uno puede empezar creyendo que va a ser una técnica, pero tener la alternativa
sea, la técnica de Dresden es en agudo. En percutáneo esa no se discute. El resto nosotros vamos a resecar. Vamos a resecar el tendón desflecado y el remanente nos va a determinar qué técnica utilizar. Generalmente son gap menores de 2 centímetros, entonces vamos a usar Krakow más Gitbot, pero si ese defecto no nos termina de cerrar, existe la posibilidad de hacer una pequeña incisión proximal y hacer un avance BI. Entonces, esa es la manera de resolverlo. Vale. Y teniendo en cuenta también aquí los defectos, si lo que tenemos es una desinserción distal y vamos a hacer un split bridge, pero vamos seccionando ese tendón que vemos con mal aspecto, claro, llega un momento en que vas cortando y seguirías, porque a veces tiene ¿no? Se ve muy infiltrado con grasa, sobre todo si son lesiones más subagudas o crónicas. Entonces, ¿qué haces? ¿Cortas hasta que ya ves un tendón más o menos hermoso? Y además, luego, ¿qué haces? ¿Ayudarte de un VI o cómo complementas esa técnica si no te llega? Perfecto, buenísima la pregunta. Generalmente las desinserciones son agudas, que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, vas a encontrar un tendón que no está tan lesionado proximalmente. Pero de todas maneras, si te llega a ocurrir y ves que el tendón no tiene la suficiente calidad, tenés el recurso VI. Y si no, como te decía Sandra, no hay que ser dogmático. Yo les hice un esquema de protocolo que yo tengo en mi cabeza y para mi servicio. Pero nos ha pasado tener en defectos demasiado grandes, tener que hacer reparaciones con tendones, con aloinjertos o con tendones de la fascia. Cuando el defecto es extremadamente grande, no te alcanza un BI, tendrías que empezar a pensar en la otra posibilidad. Sí, una de las preguntas que nos ha hecho uno de los compañeros es que si tenía experiencia con aloinjertos en defectos en defectos importantes. Nos Bien, comentaba el yo no tengo mucha experiencia. La verdad que yo he hecho solamente aloinjertos en 2 pacientes. Como decías vos, no eran desinserciones, sino eran defectos tremendamente segmentarios. Pero generalmente a mí me gusta, de todas maneras, hacer el flexor de Alux, el flexor transferir, el flexor del Alux. Porque no, a ver, y esto es muy subjetivo y es muy personal. A mí no me gusta poner tejido muerto y creer que ese tejido muerto se va a rehabilitar y que va a tener resistencia eterna. O sea, si nosotros transferimos un aloinjerto o una fascia lata, por ejemplo, una cinta de fascia lata, yo no creo que se revascularice y tenga la misma resistencia de un tejido vivo sector que estoy trabajando. Muy subjetivo, lo discutimos. Vale, esto es una pregunta propia. ¿Cuál es la indicación qué indicación tendría para el tratamiento conservador? Aunque en esta charla sea de tratamiento quirúrgico. Pero... Bien, también me peleas, no importa. No, el tema del conservador yo casi no lo hago, pero el otro día sucedió un caso paradigmático en el servicio. Cuando son lesiones proximales cercanas a la unión miotendinosa, ahí me lo planteo. Cuando son lesiones que son demasiado proximales, ahí creo que el tratamiento incruento se lo haría a un amigo. Sí, esa sería el tratamiento incruento que yo haría. Sandra, ¿vos haces tratamiento incruento o los operás? Lo suelo operar, pero también es verdad que me suelen llegar rozando los 15 días, entonces ya me cuesta hacer tratamiento conservador. Pero sí. Claro. Otra de las preguntas que hace la doctora Verdú es si la cirugía abierta, ¿qué precauciones utiliza para evitar lesiones cutáneas? No sé si utiliza presión negativa o algún otro tipo de truco. Bueno, el uso, está descrito el uso de presión negativa como elemento de prevención de sufrimientos de heridas. Es un recurso que nosotros acá en Argentina tenemos excepcionalmente, no me parece mal, está bueno, pero el recurso que hay que tener es el mismo que uno tiene en cualquier herida. O sea, lo más importante es no trabajar por encima del tendón, hacer un abordaje bien medial, póstero-medial, pero más bien medial que posterior, para que no quede el tendón comprimiendo la herida. O
sea, que sea un abordaje, abordar el tendón desde el lado, o sea, verlo desde adentro. Eso para mí es fundamental. Y el buen trato de las partes blandas, que parece una obviedad, pero yo veo no usar separadores. O sea, hasta último momento casi no usar Farabev, nada. Yo generalmente les digo a los residentes, no me separe nada, porque la tendencia al ayudante es querer meter la mano. Cuanto menos se manipule la piel y los tejidos que son muy superficiales en ese sector, mejor. O sea, la prevención es buen trato de partes blandas, mínima separación y buen emplazamiento del abordaje. Vale, perfecto. Luego otro compañero, el doctor, José Rafael Pern, no sé si es Fernández, nos preguntaba si hace la transferencia del flexor de la luz alguna vez por artroscopia. Bueno, esa técnica está descrita muy bien por el doctor Batista, que es muy amigo nuestro, Jorge Batista. Yo me he peleado con Jorge, me parece súper novedoso y está buenísimo, pero como todo péndulo él se la está haciendo a deportistas de elite en rupturas agudas, a mí me parece un exceso, pero esto es personal. Qué lástima no está Jorge para poderlo discutir. Pero bueno, aparentemente él demuestra que está teniendo buenos resultados. No lo haría en agudo, no lo haría en agudo. Vale. Artroscópico en agudo no. Y luego el doctor Raúl de los Santos nos pregunta que cómo identifica si un Aquiles se ha quedado elongado y cómo lo soluciona. Bueno, esa también es una muy buena pregunta, porque la realidad es que no se tienen que desentusiasmar. Hay una pérdida de la tensión con el correr del tiempo de cualquier técnica que uno utilice. Y la tensión la haces en función de lo que mostraba yo. Es fundamental tener el miembro contralateral y lograr una... Yo lo que hago es pasarle un poquito de tensión en relación al contralateral. Y sé que con eso, luego de la pérdida, de alguna manera lo va a compensar. Sepan que igual el tamaño del gemelo de ese lado, con el antecedente de la ruptura del Aquiles, no va a ser nunca el mismo que el del otro lado. Es muy difícil que vuelva al tono muscular inicial. Y nada, decirle al paciente, esta pierna no va a ser exactamente igual. Hay una pérdida del 10% de la capacidad funcional del miembro luego de la lesión del Aquiles. Eso está comprobado. Vale, el doctor Pablo Ruiz, tenemos aquí al doctor Antonio Dalmau, el presidente de la sociedad, bueno, ya lo sabéis, que lo habéis visto. Luego pregunto yo, que quería hacer una pregunta. Hola, sí. Da paso a los siguientes. Sí, por favor. Vale. Bueno, pues compañero Pablo Ruiz nos pregunta, que ha quedado con una duda sobre la rehabilitación. Comenta que le saca la primera cuña a las 6 semanas, pero que a las 6 semanas también empieza el trote suave. Y que cuando sacan la segunda cuña. Y si después ya pasan las zapatillas. Viste que tenía que repetir eso. Hubiese estado bueno y vamos a seguirlo repitiendo. A partir de la 6ª semana se retira una cuña. A partir del tercer mes empieza el trote. Lo que se permite después. La primera 6ª semana es natación y bicicleta. Y la segunda cuña se retira a los 3 meses. La última cuña, perdón, se retira a los 3 meses. Vale, perfecto. Vale, y después el doctor Andrés Jerez nos pregunta que si cuando son lesiones distales pero no llegan a ser insercionales, si agregas algún gesto más o con el Dresden solamente ya está. Es decir, la típica que está a 1 centímetro, 2 centímetros, que el cabo distal es muy pequeño. Bien, Andrés, un saludo. Andrés Jerez lo conozco, es un médico muy bueno del interior de nuestro país. A ver, Andrés, la técnica es una extensión de la indicación de la técnica. Lo hemos hecho, lo que hacemos, pues estamos entusiasmados con la técnica, cuando son lesiones demasiado distales, a menos de 2 centímetros, lo que hacemos es pasar el hilo más distal a través del calcáneo. Hacemos una perforación en la tuberosidad. Entonces nos da la chance de poder tomar el distal y hacer el otro en el tendón. ¿Se entiende el concepto? O sea, lo que hicimos es extender la indicación de la Dresden a través de una perforación en el calcáneo, pasando la sutura distal a través del calcáneo. Perfecto, yo creo que queda contestada la pregunta.
Luego hay varios compañeros que preguntan, bueno, ¿cómo se llama el instrumento? O sea, las palas, que entiendo que se llama el instrumento Dresden, ¿no? Yo creo que lo he leído en algún artículo y se llama así. Y comentan que dónde se puede conseguir. Mira, nosotros las que le mostré son artesanales. Las Dresden originales salen caras, por lo menos en nuestro país. Lo que tenés que hacer es conseguir a alguien que haga instrumentales, que en todos los países ocurre, y es algo muy sencillo de realizar. Eso hay que copiar una, hay que pedirle prestada alguna, o un diseño o una foto a alguien y que te la realicen. Nosotros al principio, cuando no teníamos las paletas y no podíamos esterilizarla y teníamos 2 o 3 aquiles que hacer, lo que usábamos eran las Fester, ¿viste? Las de cirugía general, que son como unas, que es para tomar tejido blando, que son unas anillas, una tijera con unas anillas, pasábamos 2 Festers y usábamos eso como paletas de Dresden. La inventiva en Sudamérica es lo que nos hace ser distintos. Vale. A ver, el doctor Ronald Ramos pregunta, bueno, hace un par de preguntas. Una es saber si está de acuerdo con la teoría que dice que si el tendón está inflamado no se rompe, es decir, con el paciente que viene con su tendinopatía dolorosa, que no se va a romper. Y otra pregunta es que si en caso de no tener speed bridge, no tener la posibilidad, si lo que hace son túneles transóseos. A ver, no, tanto los túneles óseos, voy a empezar de atrás para adelante, tanto los túneles óseos como el uso de arpones no tienen la eficiencia que les contaba respecto al amarre que te da la speed bridge. Entonces, se puede hacer si nosotros, es real que nosotros antes de la existencia del speed bridge utilizábamos arpones o perforaciones transcalcáneas para reinsertar un tendón, pero lo ideal es hacerlo con el speed bridge. Y con respecto, dice el ganchero, y ahora la segunda pregunta, ¿cuál era? La primera pregunta, ¿cuál era? La primera es la teoría que dice que si el tendón duele, no se rompe. A ver, eso estoy un poco de acuerdo en lo que dicen. Lo que pasa es que uno cuando habla de tendinopatías previas, son procesos inflamatorios que ya tuvo, crónicas. El tendón, y es cierto, viste que ahora está bastante de moda el tema del uso del MEP, no sé si ustedes en España lo han podido utilizar, microelectrólisis percutánea, que en realidad la teoría es generar inflamación para curar, que el proceso inflamatorio es curativo. O sea, todo proceso inflamatorio, en todo proceso de reparación hay un proceso inflamatorio de por medio. Entonces, es real lo que me pregunta el colega. Sí, en fase aguda, un tendón que esté inflamado no se va a romper, comparto. Entonces, siguiendo un poco esta línea, los factores de crecimiento que también producen una reacción inflamatoria, se supone que también harían lo mismo, ¿no? Regenerarían el tendón, aunque no está muy claro todavía. Totalmente, PRP y todo. No hay una evidencia clara, Sandra. Yo ahora estoy empezando, en el equipo estamos haciendo una experiencia con PRP. Después te vamos a poder contar. Yo nunca lo quise enganchar porque a través de todos estos métodos complementarios que están ungidos con un interés comercial interesante, a mí me gusta muchas veces, viste, tener la constancia científica e ir muy, muy a fondo con eso para poderlos implementar y no ser un aprovechamiento económico. Pero me parece que sí, después te cuento. También el compañero José Rafael Fernández nos comenta a propósito de esto, que esta semana han tenido un paciente de 79 años con rotura bilateral de Aquiles, casi simultáneamente, y que decidieron hacerle tratamiento conservador con infiltración de PRPs. Bien, sí, está bien. Comparto. Vale, y en cuanto a la profilaxis de trombosis venosa, ¿qué pauta utiliza en el posoperatorio? Fundamental. Es increíble que una cirugía, aunque sea una técnica de Dresden, aparentemente el Aquiles, primero hay como un plexo venoso dando vueltas por ahí, que generaría un aumento de la incidencia de la trombosis. Y a su vez la posición, aunque sea, hay un trabajito interesante, que habla que el equinismo produce una rémora sanguínea, hay un estudio ecográfico, donde aumenta, o sea, disminuye el retorno venoso, la posición equina del pie. E inevitablemente nosotros lo hacemos. O sea, a 90 grados no pasa nada.
Cuando le das ya un 10% de quino al pie, empieza a tener trastornos de retorno venoso. Entonces es interesante, nosotros hacemos profilaxis antiagregante, usamos Lexane, que son una por día durante un mes, 30 dosis. Vale, durante un mes, ¿no? O sea, aunque lleve la gota, los últimos 15 días, digamos, ya no lo tendría con profilaxis. No, hacemos 30 días y como el paciente ya empieza a hacer movilidad precoz a partir de la semana, ya está moviendo el pie, pero de todas maneras hemos tenido casos de trombosis cuando no usamos esta terapia, hemos tenido casos de trombosis con movilidad precoz. Entonces, la movilidad precoz no evita la trombosis, eso hay que tenerlo claro. Lo que generaría la trombosis aparentemente sería el tema de la posición en equino del pie. Vale. Y bueno, el doctor Manuel Monteagudo, que lo tenemos más cerquita, le da la enhorabuena. Y aparte pregunta si hay algún tipo de sutura o algún tipo de nudo para cerrar una piel a tensión cuando hay una rotura crónica. A ver, generalmente las rupturas crónicas tienen la complicación del cierre de heridas. Eso es una realidad. Yo generalmente uso el viejo y noble punto de Donati, que es un punto tractor hemostático superficial que me sirve. Me encantaría que él ahora me diga, ahora me agarró ¿cómo se llama? La intriga de que él usa él. Si te puede contestar por el chat, me encantaría. Y saludos a Manuel. Vale, otra pregunta. A ver, ¿aconseja el Dresden en un diabético mayor de 60 años o prefiere tratamiento conservador en un paciente diabético? A ver, el paciente, ya cuando dice mayor de 60 años y yo estoy tan cerca de esa edad, me preocupa. Pero bueno, 60 años no es mayor. Generalmente las personas de 60 años ahora están súper activas, tienen una edad biológica. Yo haría una Dresden, pero es controvertido, ¿eh? Pero yo haría una técnica de Dresden. ¿Y utiliza, preguntan varios compañeros, si utiliza alguna vez la técnica de Mike Griffith? Mike Griffith, la empecé, yo cuando me inicié en esta historia de la traumatología en el año 90, había un médico del servicio que hacía Mike Griffith. La macana que tiene, o sea, el Amlan, lo lúcido que estuvo, es decir, la Mike Griffith tenía una incidencia de lesión del sural más alta que obviamente que la técnica cielo abierto, porque pasaba por tejido subcutáneo. Entonces era inevitable llevarse puesto el sural. Yo, si hubiese querido, tuve que reoperar a un paciente y había enhebrado perfectamente con la aguja, con el hilo, el sural en una extensión de no menos de 8 centímetros. Creo que con el sural en la mano no lo hubiese podido hacer, pero pasaba. O sea, Mike Griffith no por sural. Mike Griffith es la misma técnica, pero evita la lesión del sural. La Dresden evita la lesión del sural. La doctora Mercedes García nos pregunta que si las roturas subagudas con el gap es pequeño, con un gap pequeño, pero si alguna vez lo aumenta con algún tipo de, pues una plastia o con algún tipo de sutura especial o... Yo creo que entiendo la pregunta. Hay muchas otras técnicas, por eso hay tantas técnicas de reparación de Aquiles, toda la aumentación, hacíamos la técnica del lean con plantar delgado, el rerouting con plantar delgado, los flaps de tendón, todo eso para mí desvitaliza, estamos generando tendón muerto en un foco que necesitamos vitalidad. Así que yo particularmente no me gusta aumentar con cosas que estoy matando, que estoy generando daño tisular para supuestamente generar cicatrización. Yo creo que no lo logra. Vale. Y el doctor Monteagudo nos ha contestado a la pregunta que le ha hecho. Bien. Y dice que utiliza un monofilamento del 1 para esas suturas. Bien. Bueno, buen dato. Sí, eso está bueno. El diámetro, la sutura grande. Sí, que sea más tractor y que no sea tan... Bueno, gracias, Manuel. Gracias. Hay varias preguntas más, pero yo creo que tenemos que dar paso a nuestro presidente para que pueda él hacer las preguntas que quiera. Cómo no, un placer. Si estás por ahí. Sí, ¿me oís?
Hola. Sí. Hola, Yo te quería... perfecto. Oye, gracias por darme paso, porque quería hacer dos preguntas. Felicitarte por la charla, ha sido magnífica, ¿eh? Entonces, yo tengo dos preguntas. Una, ¿qué haces con el plantar delgado? Se ha invocado muchas veces que es a causa de tendinopatía y en muchos de estos pacientes que tienen rotura, ¿qué haces con el plantar delgado? Y la segunda pregunta es, en el algoritmo, ¿siempre te basas en la distancia, en el gap que queda para cambiar de técnica, por ejemplo, de VI a flexor de la lombriz? ¿O valoras en algo la imagen de resonancia de cómo está el músculo, si hay atrofia grasa o si hay atrofia gemelar? Bien. Con respecto a lo que me preguntabas, bueno, te voy a empezar por atrás, de nuevo. La verdad que no hago ninguna evaluación. Me encantaría saber si vos le das algún tipo de razón a esto. Generalmente el protocolo intento, como dije hoy, no soy dogmático. Intento planificar mis cirugías y adecuarme a este protocolo que les mostré. Y el plantar delgado, cuando hago cielo abierto, el Krakow, antes cuando hacía suturas más directas del tendón, lo utilizaba para hacer el rerouting y lo aprovechaba como para aumentar el refuerzo de la sutura. El riesgo del plantar delgado, si no me alcanza la longitud del plantar, intento no usarlo porque si no voy a empezar a interferir con el Krakow. Y tiene tanta resistencia el Krakow con el Gitbox que sumarle el plantar delgado no tiene mucho sentido. Antes lo usaba, ahora no lo uso más. Yo respecto a la pregunta de valorar en la resonancia, pues bueno, es una duda que yo tengo también. ¿Por qué? Pues porque siendo el VI una buena técnica que hemos empleado muchas veces, ¿no? Siempre me pregunto que el músculo, o el músculo que lleva tanto tiempo en una ruptura inveterada, la función que tiene después de tanto tiempo de no funcionar, no sé si es la mejor. Y evidentemente, pues haciendo el flexor de la lucis longus, pues bueno, pones un músculo, un tendón con un músculo que es un músculo funcionante, que no, que ha estado trabajando. No tengo mucha experiencia en valorar esto, pero siempre es una pregunta pues, que me he hecho. Quería saber, pues, bueno, tu opinión. Yo el Estoy de plantar acuerdo. delgado... Sí, estoy de acuerdo, El Antonio, con el plantar, comentario. el A ver, plantar delgado... sí, perdón. Vos, No, dale. bueno, el plantar delgado yo antes también lo usaba, pero ahora últimamente pues prefiero cortarlo y desecharlo. Bien, igual, igual. Yo quiero Gracias. hacer una pregunta. Quedan 3 minutitos. Bueno, igual da un tiempo a hacer dos. Pero bueno, una pregunta que coinciden varios compañeros es si la edad es importante a la hora de elegir la técnica. Esa es una de las Bien, preguntas. a ver, el tratamiento, yo lo trasladaría más, la edad la utilizo para determinar lo incruento y lo quirúrgico me va sobre este algoritmo. A ver, y lo voy a enganchar un poco a la pregunta que hizo Antonio. Un músculo desvitalizado con un gap muy importante, donde tengo que hacer un BI que sé que va a ser una cicatriz que no va a estar buena, tal vez en esos casos, con un defecto segmentario mayor de 4 a 6 centímetros, le hago un flexor. Lo prefiero, es una técnica sencilla y es un músculo vital. Como Antonio recién, me pareció un comentario súper atinado. Y con respecto a lo otro, y esto es lo que te quería decir, si es un paciente añoso, pienso más para el lado del tratamiento incurento. Pero me pasó, un paciente de 89 años, vino con una ruptura inveterada del Aquiles, que jugaba al tenis, lo que decíamos hoy de la edad biológica, ¿no es cierto? El tipo lo único que le importaba en la vida, estaba jubilado, lo único que le importaba en la vida era jugar al tenis. Me dice, yo hacía el tenis y no puedo jugar. Diabético, todas tenía. Digo, pero no, si te opero te puedo cortar la pierna. No me interesa, pero así yo no puedo jugar, así que no te... Y me dijo la palabra mágica, ¿no? Dijo, no te animás, yo soy muy vasco, cabeza dura, y me golpeó. Dije, te voy a operar. Y lo operé, hice un flexor propio de Alux y jugó al tenis. Y jugó al tenis. Eso es un poco
fue una lucha de egos, ¿no? Eso es una cuestión más filosófica. Y bueno, una pregunta que nos hace Rafael Gallego es que si en un paciente con antecedente de una rotura de Aquiles tratado de manera conservadora hace, pues no sé, 30 años, que se vuelve a hacer otra rotura, ¿ahí qué técnica utilizaría? Sobre la cicatriz, ya hay que ver qué grado de cicatriz, ahí hay que evaluarlo a través de la resonancia y te vas a encontrar con el tendón. Eso es técnica abierta, seguro, y depende del defecto que quede luego de resecar el tejido remanente, vas a planificar tu técnica. Si es menor de 2 centímetros, harás un Krakow. Si es mayor de 2 centímetros, BI. Y si es mayor a 6 centímetros, proyectarás un flexor largo, o un flexor propio. O sea, que más o menos el mismo esquema que para el resto de pacientes. Exacto. Pues yo creo que ya son 1:30 y si ahora no queda ninguna pregunta al tintero, solo nos saludan desde Venezuela. Y no sé si queréis, si no hay ninguna cosa más, creo que podríamos dar por concluir este webinar. Yo creo que, bueno, a mí la charla me ha gustado mucho, soy bastante fan del tema de Aquiles, además me lo rompí, con lo cual después el tema. Y bueno, no sé, sobre todo dar gracias al ponente, al doctor Guillermo Arrondo, que nos ha hecho el favor de estar con nosotros aquí, al doctor Dalmau por ser parte de la sociedad. Queríamos dar las gracias también a todos los asistentes, a Cuña Fombona por ayudarnos y por facilitarnos esta plataforma para poder hacer estas charlas, estos webinars. Y os quiero recordar el próximo webinar, que el ponente será el doctor Antonio Dalmau, con lo cual, bueno, es doblemente interesante. Y el tema será lesiones del Lisfranc, artrodesis versus reducción abierta y fijación interna. La fecha el 25 de mayo y a las 8:30 hora española, como siempre. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Guillermo, nuevamente. Y nos vemos el mes que viene. Muchas Yo gracias. agradecer, te pido el favor que me inviten a esa charla, a ese webinar. Perfecto, sí, a la secretaria de Samecip le enviaré también el link, así que Gracias. ya está, sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias.